a este, se estima que alrededor del 50 o el 70% de las personas que se infectan, pues van a tener un curso subclínico o con manifestaciones leves o inespecíficas. De hecho, pues generalmente en la historia natural de la infección, pues suele ser autolimitada de las vías respiratorias con síntomas y signos tan leves que pues la persona no busca atención médica. Por el contrario, la persona pues va a necesitar la ayuda del clínico cuando existan manifestaciones de la enfermedad, así como signos y síntomas de la misma, como por ejemplo la fiebre, el malestar general, tos, dolor torácico, fatiga, disnea y el resto de signos y síntomas que pues se encuentran en la diapositiva. Sin embargo, ya cuando se tiene este padecimiento y se manifiestan estos síntomas, pues al clínico sí es un poquito retador llegar al diagnóstico pues de esta enfermedad, ya que pues comparte signos y síntomas que se encuentran en otras infecciones de las vías respiratorias. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en el diagnóstico diferencial, pues sí pueden haber datos en el interrogatorio que nos ayuden o que ayuda al médico a que pueda orientarse en su diagnóstico y pues ser más preciso. Y pues bueno, en- se debe tener en consideración con riesgo alto a los niños que se encuentran en los primeros meses de la vida, así como también a las mujeres embarazadas, a las personas de la tercera edad o adultos inmunocompetentes que hayan tenido exposiciones masivas, es decir, que pues hayan inhalado una gran cantidad de traconidias y también a cualquier persona con algún tipo de inmunodeficiencia, o sea, todas estas personas pues sí se deben de vigilar estrechamente y con adecuado vigilamiento médico. Y pues bueno, en cuanto a la enfermedad pulmonar, esta puede evolucionar a la cronicidad en algunos pacientes con la persistencia sostenida de signos y síntomas que pueden estar presentes por más de 6 a 8 semanas. Generalmente, regularmente, aunque no siempre, pero pues sí, la mayor gran parte de los casos, pues aquellos pacientes que evolucionan o que tienen persistencia de signos y síntomas, se trata de aquellos que se encuentran con factores de riesgo. Y pues en este caso las manifestaciones clínicas van a ser progresivamente más intensas y pueden llegar a observarse otros signos como por ejemplo la expectoración hematoica. Y pues bueno, como ya les mencioné, el cuadro clínico pues sí puede ser un poquito difícil de diagnosticar, ya que pues puede ser indistinguible de una neumonía grave, de una influencia, o bien que se trate de una neumopatía crónica con infiltración de tipo miliar, cavernas o nódulos que se pueden presentar en la radiología del tórax. Y bien, también tenemos las manifestaciones cutáneas, que generalmente cuando se presentan estas manifestaciones, pues nos está indicando que ya el paciente se encuentra cursando la enfermedad de una forma moderada, alta o grave. Las manifestaciones cutáneas, pues generalmente es un eritema, las cuales pueden ser de dos tipos. Puede ser un eritema nodoso o un eritema multiforme. Y en raros casos también se han reportado casos de urticaria. Y en cuanto a la frecuencia de que se den estos eritemas, pues se dice que está presente de 1 a cada 4 pacientes que pues, se encuentran cursando la enfermedad pues, en una etapa moderada, alta o grave. Bien, aquí tenemos las formas clínicas extrapulmonares, las cuales este coccidioides pues, puede afectar a diferentes órganos una vez que se disemina. Sin embargo, en cuanto a la diseminación extrapulmonar, esta puede ocurrir de varias semanas a meses después de la infección inicial. Y, por ejemplo, en inmunodeprimidos, se puede reactivar la diseminación en cualquier momento de la enfermedad, incluso posteriormente bajo el tratamiento aparentemente exitoso. Y se puede, por ejemplo, presentar incluso después de un año. Pero bueno, ya en cuanto a la afectación de otros órganos y sistemas, pues el coccidioide pues, puede afectar a cualquier órgano o cualquier sitio del organismo, porque pues una vez que ingresa
a la circulación general, pues puede llegar a afectar a cualquier órgano. De hecho, pues se han observado lesiones en el hígado, el vaso, el riñón, las glándulas suprarrenales, el músculo estriado, el corazón, la tiroides y la próstata. Y pues bueno, la infección de la glándula tiroides pues puede dar lugar a la tirotoxicosis. Aunque si bien la afectación es muy rara en cualquiera de todos estos órganos, se suele manifestar con etapas iniciales de la enfermedad, o sea, las manifestaciones clínicas se pueden observar en las etapas iniciales de la enfermedad, como por ejemplo puede haber esplenomegalia, que eso está acompañado con afectación hepática, con niveles de fosfatasa alcalina elevados, que pues es frecuente en el contexto de la enfermedad generalizada. También puede haber una infección del árbol biliar, la cual también es muy poco frecuente, pero se presenta clínicamente como dolor abdominal e ictericia obstructiva. También pueden haber complicaciones cardiovasculares. Realmente pues se van a presentar en un número muy reducido, en un porcentaje muy reducido de los casos, pero cuando se presentan los resultados pueden ser sumamente graves y pues ser una causa directa de muerte. También tenemos la afectación de las vías urinarias, que de igual manera es muy poco frecuente y se encuentra generalmente en el contexto de una enfermedad ampliamente diseminada. También tenemos el choque séptico y la fungemia. Pues bueno, realmente si el choque séptico se llega a presentar en, en pacientes de edad avanzada o pacientes inmunocomprometidos, y también pues tenemos que incluir a las pacientes embarazadas. Y pues cuando se presenta este cuadro generalmente suele ser fulminante y sí es muy complicado para el paciente recuperarse. Y también la diseminación puede afectar al sistema nervioso central y ser una consecuencia de meningitis. De hecho, cuando se tiene meningitis, se tiene que tener en consideración a este microorganismo porque suele ser un factor de que pues, salga mal el diagnóstico y pues no se le toma muy en cuenta a, a este, a este hongo. Bien, pasamos sobre el diagnóstico, las cuales si el médico tiene un alto índice de sospecha, pues ya puede ser uso de las herramientas que se encuentran en el medio. Y pues bueno, en cuanto a los exámenes específicos, pues se puede incluir a una observación microscópica, a un cultivo de muestras de expectoración, al líquido obtenido mediante lavado broncoalveolar, de sangre, de médula ósea, de líquido cefalorraquídeo, de orina o alguna biopsia de ganglios linfáticos, piel y otros órganos. Como parte de la primera herramienta, pues se encuentran los estudios serológicos. Estos se pueden detectar tanto en inmunoglobulina G como en inmunoglobulina M, específicas en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, el seguimiento de estas inmunoglobulinas en suero y en líquido cefalorraquídeo puede ser útil para evaluar la respuesta al tratamiento e incluso para predecir recaída. Y pues bueno, en cuanto al uso de los estudios serológicos, realmente la especificidad es alta. Por lo tanto, los resultados positivos falsos son raros y tienen una prueba positiva muy confiable si se tiene un contexto epidemiológico apropiado. Sin embargo, la sensibilidad también puede ser variable dependiendo del tiempo de la evolución clínica. Por ejemplo, en la primera semana de la evolución que tiene pues esta enfermedad, la inmunoglobulina M es detectable en el 50% de los casos y por lo tanto si hay un resultado negativo, pues no se tiene que descartar a este padecimiento. No lo es hasta en la tercera semana, cuando ya la sensibilidad alcanza el 90% de sensibilidad y pues ya si diagnostica como positivo, pues ya suele ser muy certero y realmente pues se va a mantener como positivo por al menos 3 meses. Y en cuanto a la inmunoglobulina M, esta tiene un valor exclusivamente cualitativo y la magnitud de los títulos o de los niveles no se va a correlacionar con la diseminación o con la gravedad de la enfermedad. También tenemos estudios microbiológicos, los cuales también
suelen ser de muy gran utilidad, ya que pues va a establecer un diagnóstico certero de, del coccidioides. Y pues bueno, realmente en este tipo de estudios el examen se va a realizar en fresco con una expectoración que después va a efectuarse aclarando el esputo durante 10 minutos o bien observando directamente muestras de líquido obtenido de los lavados de nódulos subcutáneos. Esta suele ser o suele llevar un proceso más complejo, por lo tanto, o sea, no la brindan todos los laboratorios debido a su complejidad. Sin embargo, cuando se tiene la oportunidad, pues sí establece pues un diagnóstico certero. También tenemos otros estudios como la prueba de exoantígenos que pues se va a utilizar cuando en el laboratorio pues no se tienen los niveles de bioseguridad adecuados para que se realice el cultivo e identificación por morfología microscópica, como en el caso anterior, o sea, no todos los estudios pues, pueden llevar este examen microbiológico. Entonces, pues se puede recurrir a una alternativa como la prueba de exoantígenos. También está presente la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que esta pues es utilizada para detectar el coccidioides después de la extracción del ADN a partir de las muestras clínicas y pues realmente tiene una sensibilidad y especificidad muy altas. Por lo tanto, los resultados negativos van a ser muy raros y por lo tanto, si hay un reporte negativo, pues se puede descartar prácticamente el diagnóstico. Además, nos ofrecen la ventaja de que este tipo de pruebas son más rápidas y van a ofrecer seguridad al personal médico. Se encontraban otros tipos de estudios con los cuales se puede realizar, la verdad es que sí son bastantes. También tenemos a las radiografías de tórax, en cuanto si el paciente está cursando con una enfermedad leve o subclínica, pues la radiografía no nos va a ayudar tanto porque incluso el pulmón puede permanecer normal. Sin embargo, ya si el paciente pues está cursando con una enfermedad ya más progresiva, pues sí se pueden ver daños en el pulmón. Como por ejemplo, tenemos en la primera imagen una radiografía que muestra procesos de fibrosis pulmonares que son secundarias a una coccidioidomicosis. También se puede presentar un infiltrado neumónico intersticial o incluso haber un derrame pleural. Realmente, en cuanto a las radiografías, sí pueden obtenerse varios resultados, pueden obtenerse muchas de las radiografías que ya hemos visto en los diversos síndromes respiratorios. Puede haber incluso consideración pulmonar secundaria. Entonces sí, son muchos de los síndromes que hemos visto en las radiografías a través de las clases. Y bueno, pasamos al diagnóstico diferencial, que cuando se tiene pues este padecimiento se debe considerar pues alguna influenza, alguna neumonía viral o bacteriana, pues generalmente la coccidioidomicosis se suele confundir mucho con la neumonía bacteriana, también con la tuberculosis, con la neumonía por micoplasma, con la blastomicosis, con la histoplasmosis y con un cáncer de pulmón. Y pues bueno, el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas identificadas, los estudios deben incluir lesiones quísticas congénitas, lesiones traumáticas, neumonía por neumocitis girovesi e hidatidosis, perdón. Y pues bueno, en los casos en los que se presenten lesiones cavitatarias focales o multifocales, también se debe de considerar a infarto pulmonar, a neumonía intersticial linfocítica, alguna bronquiectasia, alguna neoplasia o algún trastorno inmunológico, como por ejemplo la granulomatosis de Wegener y nódulo reumatoide. Y pues bueno, parte de lo que nos puede ayudar en cuanto al diagnóstico diferencial, pues es el interrogatorio o saber un poquito más acerca de la proveniencia del, del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es residente o que proviene de una zona endémica y que presente los síntomas como por ejemplo constelación de fiebre,
artralgias, eritema nodoso o eritema multiforme y dolor torácico, pues esto se tiene que considerar como un pronóstico altamente probable de coccidioides. Sin embargo, también ante la sospecha clínica, el enfermo o el paciente debe de considerarse como expuesto si en los 30 días previos al inicio de las manifestaciones permaneció en zonas de riesgo, aunque sean por periodos muy breves, porque también eh, eh, pues si una persona va de vacaciones y está transitando por la carretera por estas zonas endémicas, también se han reportado casos de coccidioidomicosis en personas que que transitaron durante estas zonas endémicas. Y también pues que en el interrogatorio pues haya antecedente de exposición a fómites, como por ejemplo los materiales de construcción o productos de campo, o que procedan o hayan sido transportados a través de las zonas de alta prevalencia pues, de la enfermedad. Y pues bueno, también otro dato que nos puede ayudar pues es que la existencia de eosinofilia en sangre y en especial en líquido cefalorraquídeo por lo general puede ser muy orientadora. Bueno, ya pasamos ahora a lo que son las bases del tratamiento integral y como ya había mencionado, pues la gran mayoría de los pacientes pues no van a requerir del tratamiento específico, ya que por lo general son asintomáticos o tienen enfermedad autolimitada. Por lo general tampoco buscan pues no buscan al médico. En el caso de los pacientes que buscan atención médica, pues son aquellos que ya tienen manifestaciones moderadas de las vías respiratorias, pueden tener fiebre y pueden estar cursando, ¿no?, con alteraciones cutáneas. Y pues realmente hay pocos ensayos clínicos que evalúen la eficacia y la conveniencia de la terapéutica en la enfermedad menos severa. Y también son pocos los estudios que van a comparar las diferentes alternativas farmacológicas en los casos de mayor gravedad. Sin embargo, sí hay ciertos criterios que ya si persisten durante mucho tiempo, pues sí se recomienda ya iniciar con tratamiento. Dentro de los criterios, pues encontramos a que haya una fiebre continua mayor a 4 semanas, a una pérdida del peso corporal alrededor del 10% más, que haya diaforesis nocturnas intensas durante más de 3 semanas, que hayan síntomas que pongan no que pongan en peligro, sino que pues perjudiquen o que provoquen incapacidad para trabajar, que haya signos y síntomas sistémicos o respiratorios que no han mejorado después de 8 semanas, que hayan infiltrados bilaterales o focos múltiples, miliares o bien unilaterales, pero que involucren más de la mitad del pulmón afectado, que haya una adenopatía ileal proveniente progresiva y que existe la presencia de títulos de anticuerpos de inmunoglobulina G específicos mayores a 1 de 32, medidos por la región de FC. Y bien, como parte de los fármacos que se recetan al paciente, pues tenemos a los dos principales, los cuales son el fluconazol y la anfotericina B. En caso de la anfotericina B, anteriormente pues era el fármaco de elección frente a alguna infección micótica. Sin embargo, pues se realizaron estudios que pues tienen reacciones adversas que pueden poner en peligro al paciente. Por lo tanto, el medicamento ahorita de primera elección pues es el fluconazol, así como el itraconazol y el ketoconazol. Sin embargo, la anfotericina B sigue siendo utilizada, pero ya en otros casos. Y pues claro, se va a diagnosticar o se va a recetar estos medicamentos, ya sea debido a la gravedad del paciente y a los factores de riesgos de diseminación. Y también, aunque muy rara a la vez, se pueden emplear la decisión quirúrgica o el desmembramiento en casos diseminados o en lesiones cavitatorias pulmonares en aumento. Y pues bueno, realmente cuando se recetan estos fármacos es porque la coccidioides pues va a estar acompañada
pues ya de ciertas manifestaciones que pueden complicar aún más al paciente, como por ejemplo puede haber el desarrollo de una neumonía difusa, de una meningoencefalitis o de una enfermedad progresiva no meningia que pues esté afectando el pulmón, a los tejidos blandos o osteoarticular. En el caso de la neumonía difusa, pues generalmente se receta el deoxicolato de anfotericina B o también formulaciones lipídicas de anfotericina B. Podemos ver la dosis. En el caso del deoxicolato, pues van a ser de 0,5 miligramos a 1,5 miligramos por kilogramo al día. Y en el caso de las formulaciones lipídicas, va a ser de 2 a 5 miligramos por kilogramo al día. Y en cuanto a la duración del tratamiento, pues este va a tener de varias semanas y se recomienda posteriormente cambiar a soles. Y la duración total deberá ser de al menos un año. En la meningoencefalitis se pueden utilizar el fluconazol, el itraconazol o el ketonazol. Realmente el fluconazol tiene una dosis de 400 a 2000 miligramos por día y en el caso del itraconazol o el ketoconazol va a ser de 400 a 800 miligramos por día. Y pues el tratamiento en estos casos debe de mantenerse en al menos durante 4 años, pero todavía como que no hay un tiempo definido. En cuanto a la enfermedad progresiva no meningia, el medicamento que se utiliza es el itraconazol, con una dosis de 400 a 800 miligramos al día y tiene una duración de 39 meses. Y pues bueno, como parte de consideraciones especiales, el tratamiento debe iniciarse independientemente de la gravedad y la forma clínica de la enfermedad si se identifican cualquiera de los siguientes en los pacientes. Si hay inmunodeficiencia congénita o bien alguna condición que esté causando inmunodepresión adquirida, como por el VIH, el SIDA, o receptores de trasplantes, o uso más de 20 miligramos de prednisona al día, o alguna dosis equivalente de algún otro esteroide sistémico, o medicación contra factor de necrosis tumoral, en este tipo de pacientes debe iniciarse tratamiento médico. También en aquellos pacientes que tengan padecimientos crónicos que incluyen enfermedades cardiovasculares o pulmonares preexistentes y también en aquellos que se encuentran con diabetes mellitus y colagenopatías. En los pacientes que se encuentran en el embarazo y en el posparto y en aquellos que tengan enfermedad adquirida en la infancia o después de los 55 años. Y bueno, como parte de los factores de riesgo y las medidas de prevención, pues en cuanto a los factores de riesgo, pues las personas o la gente que vive o viaja a zonas endémicas deben ser informadas del riesgo de enfermedad y de las que se relaciona con la exposición al polvo, como puede ocurrir en torno a las obras de construcción o durante las tormentas de arena. De igual manera, la exposición ocupacional pues va a ser más alta en jardineros, en trabajadores agrícolas, en trabajadores de la construcción y en las personas que participan en las excavaciones arqueológicas. De igual manera, la exposición ocupacional o turística debe evitarse siempre que sea posible en personas de riesgo. Y pues bueno, en el caso del personal de laboratorios de microbiología, pues debe ser apta, debe tener precauciones apropiadas al manipular los cultivos de coccidioides en crecimiento. Y bueno, pues hasta el momento no hay vacunas disponibles para prevenir esta enfermedad. Y pues bueno, en cuanto al pronóstico, principalmente pues va a depender de la existencia de factores de riesgo y de la forma clínica de la enfermedad. Si ya fue diagnosticado el paciente que tenga varios factores de riesgo, pues es recomendable que hayan visitas regulares de seguimiento al médico porque va a permitir documentar la resolución de la enfermedad o documentar oportunamente el desarrollo de complicaciones. De igual manera,
Las sesiones deben ser programadas de 1 a 3 meses y pues deben incluir evaluación clínica, pruebas serológicas, exámenes radiográficos y procedimientos especiales. Y pues bueno, el seguimiento pues debe darse aproximadamente durante al menos 2 años o hasta el tiempo de la resolución o la curación de la enfermedad. Y pues bueno, hay consideraciones especiales, como por ejemplo en aquellos pacientes con complicaciones como que tienen enfermedades pulmonares crónicas y infecciones extrapulmonares, pues estos deben de seguir seguimiento de rutina durante varios años, aún después del diagnóstico. Y en el caso de pacientes con coccidioidomicosis diseminada, pues se debe incluir el monitoreo periódico de los títulos de inmunoglobulina G por FC. Y creo que ya sería todo. A ver, Alan, ponme la diapositiva donde están las radiografías, por favor. Ahí. Muy bien, ahí estoy viendo. ¿Qué me puedes decir, Alan, de la coccidioidina y de la esferulina? ¿Viste algo? ¿Revisaste algo? ¿Te topaste por allá con esos términos de alguna manera? Sí, doctor, sí los vi cuando estaba estudiando acerca del tema. Ajá, ¿qué qué nos puedes contar de ese asunto? Y en el caso de la coccidioidina, pues No, sino rápidamente qué es y para qué sirve. Ahorita yo lo complemento de todas maneras. ¿Alguien nos puede apoyar? Pueden ser, son antígenos, ¿no? Sí, pero son antígenos, pero ¿para qué sirven? Fíjense que estamos en la diapositiva de diagnóstico. Precisamente me regresé aquí para estar seguro de que no estaba puesto. ¿Qué tiene que ver con el diagnóstico de la coccidioidina y la esferulina? ajá, es que pues son antígenos que estaban asociados con el hongo, ¿no? Sí. Y es una prueba, ajá, se usa como una prueba de diagnóstico, porque pues esos antígenos se van a inyectar bajo la superficie de la piel. Sí. ¿Y qué inmunidad medimos entonces ahí? La retardada. A ver, entonces hasta ahorita hemos visto tres cutirreacciones, o sea, reacciones cutáneas. El PPD, que es la de la tuberculina, el de la histoplasmina y el de la coccidioidina. Y en los tres casos, sí, se inocula una pequeña cantidad intradérmica del antígeno. En el caso del PPD es derivado proteico purificado. En el caso de histoplasma, de histoplasmosis, pues es antígeno de histoplasma capsulatum. Y en el caso de coccidioides, pues antígeno de coccidioides imitis o posadacea. Tiene exactamente la misma aplicación y la misma interpretación. Su positividad nos marca el contacto con el agente infeccioso, pero no nos define la enfermedad. La definición de la enfermedad depende de otras cosas, básicamente del cuadro clínico. Pero sí que estas pruebas nos pueden servir para estudios epidemiológicos, ¿no? Si yo agarro estas pruebas y se les aplico a población clínicamente sana, me salen positivos, pues me está marcando la infección que no progresó de enfermedad con el hongo. En el caso de histoplasmosis y coccidioidomicosis o con Mycobacterium tuberculosis, en el caso de la tuberculosis, ¿no? Entonces tiene las mismas implicaciones diagnósticas, los mismos problemas para usarlos como diagnóstico, pero sí que nos puede servir para temas de tipo epidemiológico cuando se la aplicamos a gente que clínicamente está sana, ¿no? Ya son tres las que hemos visto. Hay otra más por allá que no vimos que estaba en difteria.
Cuando llegue el momento la buscaremos y preguntaremos. Muy bien, vamos a ver. Alguien me comentó cuando vimos el tema de aquella tarea que hicimos hace poquito de síndromes pulmonares. Alguien me comentó algo de pleuritis. Me preguntó qué era la pleuritis. ¿Quién fue? Yo pregunté la neumonitis, la diferencia entre neumonitis y neumonía, pero no sé si a eso se refiere. Sí me acuerdo de la pregunta y también me acuerdo de la respuesta. Te dije que básicamente era una cuestión de semiología, ¿no? Pero alguien me preguntó la diferencia entre derrame pleural y pleuritis. Ya no se acuerdan. Bueno, yo sí me acuerdo, pero lo que no me acuerdo es quién me lo preguntó, ¿no? Vamos a reforzar eso que dije para que, para quien me preguntó y para todos los demás. En la radiografía de medio, donde nos dice que tiene un infiltrado neumónico intersticial, que efectivamente así lo es, ¿no? En ambas bases pulmonares hay un infiltrado neumónico intersticial. En el lado del pulmón derecho, ustedes ven una raya que va desde el corazón hasta la pared del tórax. Si no las puedes marcar, Alan, esa raya que va desde el corazón hasta la pared del tórax, esa raya blanca, esa raya blanca. Ahí en esa raya blanca hay un derrame pleural, es lo que nosotros llamamos como cisuritis o pleuritis. ¿Sí? Ahí está inflamada la pleura. Y ahí estamos viendo la división entre dos lóbulos, el lóbulo inferior con el lóbulo medio, con inflamación de la pleura y acúmulo de líquidos. ¿Sí? Entonces lo que le llamamos cisuritis, seguramente ustedes lo van a oír cuando ya estén en su práctica clínica, cisuritis o pleuritis, pero es ni más ni menos que un derrame pleural intercisural. Bien, vamos a ver las placas de tórax. En la placa del lado izquierdo nos ponen allá que tiene una fibrosis pulmonar secundaria a coccidioidomicosis. En realidad es una placa que por la resolución de la radiografía, pues tendríamos que creer que es una fibrosis pulmonar porque no vemos claramente los datos de fibrosis, excepto una cosa que indirectamente nos habla de fibrosis mediastinal. ¿Cuál es esa? ¿Por qué nos habla indirectamente de fibrosis mediastinal? Porque estamos viendo un corazón flaco. Vean ustedes, comparen la silueta del corazón de esa placa que está del lado izquierdo con la silueta del corazón que está del lado derecho. Y lo que vemos es un corazón flaco con el tórax alargado. Seguramente ahí hay mucha fibrosis en el mediastino y hay atrapamiento que además limita la movilidad del corazón. No vemos en realidad en los campos pulmonares la imagen típica de fibrosis o de fibrotórax. En la placa del lado de medio estamos viendo el infiltrado en tipo de migajoma, la de medio, con su derrame interpleural, y el de plano en la placa que está del lado izquierdo, ahí en ese círculo que nos puso Alan o que está en la radiografía, estamos viendo esa mancha blanca que borra la silueta del corazón, ¿sí? La borra, y en la parte superior de esa mancha blanca vemos esta curvada, una curva de concavidad superior, que es la curva de Damasó. Márcanosla, Alan, por favor, la curva. Esa es la curva de Damasó, ¿sí? Que nos está sugiriendo que lo que hay allá es líquido. Acuérdense que cuando ponemos líquido en un recipiente, si se fijan bien, en un recipiente transparente, si se fijan bien, en ese recipiente se hace una curvita. En el vaso es muy pequeñita, pero se ve esa curvita que se hace entre la interfase del aire y del líquido. Muy bien, vamos a pasar a la parte del artículo. No sin antes comentarles, cuando empezamos la clase a las 8:10 eran 3 nada más las personas que estaban en Teams. Pregunta, ¿tienen algún examen? ¿Tienen algún compromiso ahorita que tengan que salvar? Porque me llama la atención que esta clase y la anterior eran pocos cuando empezamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Tienen Eh, examen?
Examen hoy no, doctor, unas tareas de cardiología nada más, pero examen no. Bueno, les recuerdo que este, hay que cumplir con un mínimo de asistencias, para tener derecho a calificación. Así que pónganse abusados. Daniela, ¿estás aquí con nosotros, Daniela? Daniela Suárez. Daniela. Creo que tiene problemas con su internet. Sí, estaba teniendo problemas para entrar. O sea, Sí, es como que la sacó la reunión. sí, por eso le pregunto. Precisamente por eso le estoy preguntando. Porque Daniela entró a las 8:10, salió a las 8:10, entró a las 8:13, salió a las 8:16, entró a las 8:19, salió a las 8:22. Ya no tengo el registro después de las 8:22, pero la vi aquí con nosotros y ahorita ya no la veo, ¿no? Entonces sí, Daniela no ha podido tomar clase hoy porque ha estado entrando y saliendo. Bien, nada más lo digo porque aquí tengo el registro y lo veo, ¿no? Y es importante que yo sepa qué les está pasando ahí porque obviamente ella ha querido tomar clase y no ha podido, ¿no? Está entra y sale, entra y sale. Muy bien, vamos a ver el artículo entonces. ¿Alguna pregunta, comentario o duda antes de que pasemos a ver lo que es el artículo? Yuli. Yuli Sierra. Aquí está el doctor. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Yuli, ¿te dio el artículo? Sí, doctor. Ay, cuénteme de qué trata el artículo. ¿Qué dice el resumen del artículo? Es un muchacho, si no me equivoco, de... El resumen. No, no hablemos del caso. El caso ahorita lo vamos a revisar. En términos generales, ¿de qué trata el artículo? ¿Qué dice el resumen? ¿A qué se refiere? Acuérdense que les dije que lean el resumen, el caso número 6 y la discusión. ¿Qué dice el resumen del artículo? ¿De qué trata el artículo? Chispas. Es que solo recuerdo del artículo, perdón. Entonces nos vamos a regresar con usted entonces, cuando veamos el caso. Sí, sí. A ver, Aaron. Aaron. Sí, doctor. ¿Qué dice el resumen del artículo? No quiero el detalle, quiero el contexto de lo que dice el resumen del artículo. Pues recuerdo que mencionaba el hecho de que, o sea, es una enfermedad, una patología antigua, ¿no? O sea, como comentó mi compañero Alan en su exposición, ¿no? Y que es, o sea, se me hizo muy, o sea, me recordó mucho el tema de la histoplasmosis, ¿no? Porque mencionaba el hecho de que es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Sobre todo en los que tienen VIH. Pero pues más que nada se mencionaba, o sea, el lugar de donde, o sea, el lugar de donde es endémica esta enfermedad, en los dos tipos que afectan normalmente al ser humano y, y cómo, pues, cómo se contagian, ¿no? Las artridiosporas, algo por el estilo, no recuerdo bien el nombre. Artrosporas. Artrosporas, sí. Oye, ¿alguien quiere sumarse a la pregunta? ¿Alguien quiere decirme en términos generales qué dice el resumen del artículo? Son casos mexicanos, son casos extranjeros, fue de algún hospital de Argentina o de Brasil o de alguno de esos lugares, fueron mexicanos. Los pacientes que describen fueron muchos, fueron pocos, fueron inmunocompetentes, fueron inmunocomprometidos, vivieron, murieron. ¿Qué pasó? Pues es que en sí había una variedad. Alan, a ver. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Es en Aarón, doctor. Sí, Sí. sí. O sea, sí, es que había una variedad de casos, pero pues la verdad es que me centré en el que nos mandó a leer, ¿no? Bueno, pues cuando les manda a leer algo, léanlo, porque les voy a preguntar, ¿sí?
Ahorita lo vamos a revisar, vamos a ver en la vida real qué pasó con estos casos. Vamos a ver. Voy a ponerles mi pantalla. Nada más para que vean. Miren, esta es la lista de asistencia de hoy. Lo que está en amarillo es Daniela, que entra y sale. Ahorita vamos a ver entonces. A ver, Yuli, ayúdame a leer el caso número 6. Sí, doctor. Paciente de 17 años de edad, originario de Michoacán, campesino. Inició su padecimiento con fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna, linfadenomegalias generalizadas, presencia de pápulas eritematosas en región lumbar que progresaron a abscesos. Se le practicó... Deténgase allá, Yuli, deténgase allá. Va la primera pregunta. Claro que esto es una síntesis, no tenemos todo el contexto del paciente. Pero a ver, quiero oír a alguien. ¿Qué factor de riesgo nos están poniendo aquí? Estamos hablando de coccidioidomicosis, no de otra cosa. ¿Qué factor de riesgo podemos identificar hasta aquí, antes de que empecemos con el cuadro clínico, que nos hayan dicho de este paciente? Es campesino. Que era campesino. Es campesino. Que era campesino. A ver, ¿quién me dijo que era campesino? ¿Quién fue? Que se identifiquen, porque luego no tengo a todos aquí en la pantalla. ¿Quién me dijo que es campesino o que fue campesino? ¿Quién fue? Es que hablamos varios, doctor. A ver, Sí, como a ver, dijimos. José Miguel, ya te identifica a ti, José Miguel. ¿Por qué el ser campesino, José Miguel, es un factor de riesgo, en este caso, para esta enfermedad, ¿no? Claro, por lo que mencionaba de estas esporas que se encuentran en el suelo sobre todo y pues el tener que estar manejando la tierra, ¿no? Y sobre todo en lugares desérticos que pues viene relacionándose con otro factor de riesgo. Eso es correcto, José Miguel. Esta es una cosa que se identificó en el Valle de Ritzer, ¿verdad? Precisamente en la gente que trabajaba en el campo, aunque le puede dar a otra gente, porque cuando esporula el hongo, pues se la lleva el aire y le puede dar a otra gente que vive en las cercanías del campo. Pero sí es más frecuente en gente que trabaja en el campo, en el sur de Estados Unidos, en el norte de México. José Miguel, ¿vive en el sur de Estados Unidos o en el norte de México? Bueno, no es tal cual el norte de México, pero pues lejísimos no está. Es que es como la región central, ¿no? Sí, más o menos, Más o menos, sí. Así es, pero no está en la zona identificada como endémica, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es Pero- más pero- pegado hacia el límite de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, aunque en ningún lado dice que no pudiera haber en otro lugar. En ningún lado lo dice, y el ejemplo es este, ¿sí? Que tiene un factor de riesgo, que es campesino, para esta enfermedad que estamos tratando. Pero también tiene dos factores protectores. ¿Quién me los puede decir? La Factores edad. protectores, entre comillas, la edad es uno, es un adulto joven, un adolescente, casi un adulto joven, está en la plenitud de la vida y tiene otra cosa que por esa edad tienen al máximo funcionando bien si no tienen algo encima. ¿Qué es? Un sistema inmunológico. Su sistema inmunológico. A esa edad el sistema inmunológico está al 100, ¿no? A esa edad se enferman casi toda la población que no tiene ningún problema crónico agregado. Se enferma poco, hasta casi no les da catarro, ¿no? Es eventual que les dé catarro. Tiene que pasar una desgracia para que les pase algo a esa edad. ¿Sí? Entonces aquí a este joven pues le pasó una desgracia. Sigamos con la lectura del
del caso, Yuli, por favor. Sí, doctor. Se le practicó tomografía axial computarizada de columna dorsolumbar. Ahí se encontró absceso a nivel de psoas. Se practicó punción de dicha colección. El estudio histopatológico y el cultivo fueron positivos para infección por coccidioidomicosis y mitis. Perdón. Sí. Su abordaje de estudio... ¿Sigo? Síguele. Su abordaje de estudio incluyó además la realización de punción cisternal para obtención de líquido cefalorraquídeo, cuya prueba de fijación de complemento fue positiva. Se le diagnosticó coidomicosis generalizada, ya que además del compromiso de tejidos blandos y del sistema nervioso central, tenía afección dermatológica por pústula en párpado superior izquierdo. Ahí deténgase. Entonces, ahí lo que estamos viendo, en ningún momento nos dice que este paciente haya tenido manifestaciones pulmonares. Pues esto dificultaba el diagnóstico respecto a coccidioidomicosis, porque como bien nos dijo Alan, ¿sí? Lo más común que se presente o que haya, aunque haya participación de otras partes, es la forma pulmonar. ¿Por qué la forma pulmonar? Pues es la puerta de entrada del agente infeccioso, la pulmonar. Y habitualmente antes de progresar, si es que progresa, porque también nos dijo que en la gran mayoría de los casos, esto queda como un catarro común que no podemos diagnosticar, ¿sí? Cede la enfermedad y solo quedan los marcadores serológicos y dérmicos, ¿no? Eso es lo que regularmente sucede, pero aquí en este caso no sucedió. No sucedió, no tenía manifestaciones pulmonares, y aquí, bueno, ya se los iba a preguntar, pero ya lo leyó Yuli. Esta era una forma sistémica, ¿sí? ¿Qué es eso que dice que le puncionaron la cisterna y cómo se interpreta esa fijación del complemento de 1 a 256? ¿Quién me lo puede decir? ¿Nadie? No, quiero ir a O sea, alguien. ¿le realizaron una punción lumbar, doctor? No lumbar. Fue cisterna, fue más arriba. ¿Era suboccipital? Sí, O sea, no cisternal. Bueno, es una especie de punción lumbar. Yo no sé por qué les puncionaron la cisterna, ¿no? A lo mejor tenía algo allá, un higroma o algo. ¿Por qué le hubiesen hecho una punción lumbar? Que es técnicamente menos complicada que puncionar una cisterna. Las cisternas están arriba, ¿sí? Y es más difícil, no lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Lo lógico hubiese sido que le hicieran una punción lumbar, pero en este caso se le hicieron en la cisterna. Seguramente había algo allá en algún estudio de imagen que los llevó a hacer la punción directamente en ese sitio. ¿Sí? Doctor, Ajá. ¿puede ser que no le hicieron en la región lumbar por lo del absceso que tenía? También, exactamente. Esa es otra razón. ¿Por qué, Irving, no se debe hacer una punción lumbar cuando haya un absceso cercano? Supongo que, bueno, me voy a mi lógica y puede ser que ese absceso pues, se rompa y pues la infección puede diseminarse. Así es, podemos arrastrar lo que esté en la zona de partes blandas, aunque ya no, en sí de partes blandas, aunque son partes blandas profundas, las podemos inocular donde no quisiéramos nunca que hubiera nada, ¿no? Entonces esa es una buena razón para haberse ido a más arriba. Fíjate que yo no me había dado, no había caído en la lógica, porque bueno que tú lo mencionas, porque la afectación de la piel en la zona donde se debe hacer una punción lumbar, si la zona está enferma, si la piel está enferma, no se debe hacer una punción lumbar. Entonces se fueron más arriba, se fueron a la cisterna precisamente por esa razón, ¿sí? Sígale, Yuli. Sí. El absceso en psoas fue drenado en 3 ocasiones. En su primer internamiento se le administraron 3 gramos de
AMB y fue egresado con tratamiento viral a base de fluconazol. Es AMB. Alan, ayúdela yo. Es AMB. Alan. ¿Se me escucha? Es que Sí. falla un poquito el micrófono, es la anfotericina B. Exactamente, anfotericina B. Acuérdense que Alan nos dijo que había varias opciones, ¿sí? La opción más viejita, que sigue siendo muy eficiente, pero es bastante tóxica, es la anfotericina B, del cual hay dos modalidades, y luego están todos los benzimidazoles, los imidazoles, y en este caso, quizá por la edad del artículo, pues usaron fluconazol como switch de tratamiento de IV a oral por largo tiempo. Sígale, Yuri. Doctor, de hecho, ahí tenía una pregunta. Porque no había, bueno, mencionó y pues no aparecía, ¿no? Pero no, anfotericina era más por si la persona presentaba, ¿cómo? Ya. Y aquí pues no se No, no se no escuché, presentaba que se cortó la transmisión. complicaciones en el pulmón. No, bueno, eso es lo que nos pusieron en la tabla, ¿no? La anfotericina B le pega a donde esté. ¿Sí? Cuando hay mucha afectación pulmonar se prefiere usar la anfotericina B, porque sí o sí va a funcionar, pero tenemos un problema, es muy tóxica. ¿Sí? Así que la tabla que nos puso Alan es una tabla que es una guía para el tratamiento. Pero uno decide sobre la marcha qué tan severa es la enfermedad para saber qué tanto vamos a correr el riesgo con un medicamento que es muy bueno, pero también es muy tóxico. En este caso, pues tenía un problema en el sistema nervioso central. ¿Sí? Contaban con el fluconazol y optaron por iniciar con anfotericina B, que no es solo para la pulmonar, y continuar con fluconazol por vía oral a largo plazo. Entonces, lo que nos puso Alan en la tabla no quiere decir que a fuerza tenga que ser así. Va a depender de varias cosas, de qué es lo que se tenga en su momento, ¿no? Entonces, no está mal que hayan utilizado anfotericina B, porque si revisamos otro, y ahorita vamos a poner los ojos en otro, vamos a ver el número 7, solo en la parte de tratamiento, a ver qué hicieron. Es posible que en todos, como todos eran formas graves, que en todos hayan usado anfotericina B. Por eso les pedí que vean primero el resumen. Y ahorita nos vamos a regresar allá. ¿Sí? Sígale, Yuli. Ok. 10 meses después tuvo recaída ya que presentó absceso en región escapular derecha que fue drenado quirúrgicamente. Recibió de nuevo AB, se administró 1.5 gramos dosis total y egresó con fluconazol vía oral 300 miligramos por día. Durante su seguimiento no se presentó otra recaída. Dejó de acudir al instituto en 1996. En su última consulta se encontró asintomático. Muy bien. Entonces, vamos a ver por qué les pedí yo que leyeran el resumen. Porque en el resumen nos tienen puesto el contexto de todos los casos, de los 7 casos. De los 7 casos. De los 7 casos que se presentan en este artículo, todos descritos en un hospital de concentración, es el hospital de nutrición que está en el DF, 4 mujeres y 3 hombres, con un rango de edad muy amplio, ¿sí? Pero que tenían, Alan nos dijo que era más común en inmunocomprometidos, pero aquí estamos viendo que más de la mitad eran inmunocompetentes, 4 de los 3. Los otros 3 pues, tenían inmunocompromiso, la mitad casi se murió. De uno no saben qué pasó.
Dice que todos ellos tuvieron excelente respuesta al tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 7 casos, que son casos nacionales. Solo, creo que 2 fueron a la zona donde se sabe que es endémica la enfermedad. Los otros no, fueron casos locales. ¿Sí? La mitad no era ninguno comprometido, se murieron la mitad. Y vamos a ver el detalle de los casos acá. Ahorita nos regresamos aquí a esto. ¿Sí? Aquí en esta tabla están el detalle de los 7 casos. ¿Sí? Vamos a correr un poquito esto acá. Y lo que estamos viendo acá es que a los 7 casos, miren, el diagnóstico en la gran mayoría fue histopatológico. O sea, tenían sitios de donde pudieron tomar muestras clínicas y hacer el estudio histopatológico o la observación en fresco, ¿no? En este caso aquí fue serológico, que es el caso que nosotros revisamos, ¿sí? Donde además del estudio histopatológico le hicieron el estudio citológico y le hicieron el cultivo, pero en la gran mayoría eran histopatológico, serológico, histopatológico, cultivo del absceso, ¿sí? Que es como finalmente fueron haciendo el diagnóstico. Seguramente que de primera intención no pensaron en esta enfermedad, pero afortunadamente tenían abscesos, zonas de absceso, afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Que les permitió tener una muestra clínica que observaron al laboratorio y que cultivaron. Vean ustedes, en la mitad de los casos la enfermedad fue pulmonar y el resto fue sistémica. ¿Sí? En este caso tenía pulmonar y de tejidos blandos y la mitad de ellos se murió. Y me voy a regresar un poquito acá, porque esto es lo que observaron ellos en histopatología. Estas zonas, esto es característico de esta enfermedad, que es una esférula. Es un saco lleno de elevadores. Aquí está la imagen, aquí está la imagen, aquí está esta imagen. De aquí no la puedo identificar. ¿Sí? No la puedo identificar, no sé. No Un poquito arriba a la izquierda, doctor. Arriba, a la izquierda. Ahí, a la derecha. Abajito, abajito, abajito. Ya casi lo tenía. No la veo. Pero aquí lo importante es que aquí están claritas. Aquí hay una, hay otra y aquí hay otra. ¿De acuerdo? Vamos a ver, el caso número 7. El caso número 7 es un masculino de 18 años. Le hicieron el diagnóstico por cultivo del absceso y por histopatología. Este sí había estado en una zona endémica, no estaba inmunosuprimido y él tenía una variedad sistémica con participación pulmonar, meningia, ocular y de tejidos blancos. Y el caso número 7 vivió y vamos a ver qué tratamiento le dieron al caso número 7. Anfotericina B. Y también le dieron de seguimiento fluconazol. Vamos a ver un caso más, a ver qué le dieron de tratamiento. Vamos a ver el caso número 3, al azar. El caso número 3, que le dieron anfotericina B. Creo que esta paciente sí se murió, ya no alcanzó a más, ¿no? Esta sí falleció. Ya no alcanzó a recibir más tratamiento porque falleció. Muy bien, ¿preguntas, dudas o comentarios? No, nada más me llama la atención, doctor, que las que murieron son las mujeres, ¿no? A ver, pues fíjate que sí. Cuando nos describiste la enfermedad, Alan, nos dijiste que era más frecuente en los hombres, ¿verdad? Así es. Pero aquí, pues más o menos fueron parejitos, ¿no? 4 y 3. Y sí, efectivamente, las mujeres son las que se murieron. Yo no sé si es coincidencia. Pero no pues está. bueno, el primer caso, pues tiene 65 años la paciente. A ver,
Pues sí, 65, 43 y 36. Son las más grandes. Esa es otra cosa. Pero esta, por ejemplo, pues no está muy grande, ¿no? 36. Esta está jovenaza y esta está jovenaza. A este podemos decir, bueno. Pero la de 36 tenía inmunosupresión. A ver, ¿dónde está inmunosupresión? No, sí, sí. Las dos de las que se murieron tenían inmunosupresión y la otra, pues no la tenía, pues tenía 65 años. Entonces la razón por qué hayan muerto no es porque eran mujeres, sino es como ustedes bien ya lo identificaron, dos estaban inmunosuprimidas y esta, pues no tenía ninguna enfermedad inmunosupresora, pero su sistema inmunológico ya estaba viejito, ya no funcionaba bien, por eso se murieron, ¿no? Y por ahí hay algunos que no sabemos, ¿no? Este no sabemos qué pasó. Probablemente también se haya muerto. Se les perdió. Muy bien. Pues de eso se trata este asunto, que vayan identificando estas cosas que hoy ustedes ya identificaron. Se murieron mujeres. ¿Se murieron porque eran mujeres? No. Se murieron por otra cosa. Muy bien, vamos con el tema que sigue, que es gastritis por Helicobacter pylori. Sí, doctor, un momento, por favor. Adelante, Aaron. Ya se ve, doctor. Ya la vemos. Qué bueno, pues ahorita vamos a hablar de la infección por Helicobacter pylori. Bueno, lo que tenemos primero que esta bacteria es una bacteria gram negativa de forma curva o ligeramente espiral. Con 4 a 7 flagelos unipolares de 2.5 micrómetros aproximadamente. Se menciona que estos flagelos son de gran importancia para esta bacteria para poder colonizar el epitelio gástrico. Esta bacteria crece en una atmósfera microaerofílica, es decir, que tengas hasta 10% de dióxido de carbono aproximadamente y en temperaturas de 30 a 37 grados. Mencionaba el libro que no crece a 27 o 42 grados, no específicamente esas cantidades. Es incapaz de crecer en presencia de ácidos biliares. Esta parte pues, va a ser muy importante en el proceso de infección. Ya veremos más adelante por qué. Y una de su característica es el hecho de que produce ureasa y es catalasa y oxidasa positiva. También está el hecho de que esta bacteria presenta un patrón característico de ácidos grasos definido como patrón cromatográfico del grupo G. Demuestra que, pues, es que al principio mencionaba igual que al principio se confundió a esta bacteria con una del género Campylobacter, y es el hecho de que hayan identificado estos patrones que la clasificó en esta nueva, en Helicobacter pylori. Otra de sus características va a ser que no fermentan ni oxidan carbohidratos, pero pues sí pueden metabolizar lo que son los aminoácidos. Vive en el moco gástrico y su distribución nunca es sistémica, ¿no? Este lipopolisacárido se encuentra en la membrana externa y el lípido A muestra baja actividad de endotoxina. La que más va a tener esta actividad de endotoxina es esta cadena lateral que se parece al nivel antigénico del grupo sanguíneo de Lewis. Pues la verdad no sabía qué era, así que lo investigué y mencionaba que era así como están el grupo sanguíneo ABO o el MN, ¿no? Entonces también está que es el grupo de Lewis.
y pues esto le genera, pues con esto genera mimetismo molecular y le permite a esta bacteria poder evitar el sistema inmune. Ok, aquí en la etiopatogenia y fisiopatología tenemos que, bueno, primero que nada, tener en cuenta que la Helicobacter pylori se asocia con gastritis, con úlceras gástricas, adenocarcinoma gástrico y los linfomas gástricos MALT. Ahora, para que esta bacteria pueda colonizar con éxito pues, la mucosa gástrica, tiene que ser capaz de resistir el pH ácido del lumen y atravesar la capa de moco y adherirse a las células epiteliales. Y para contrarrestar pues, este ambiente ácido, la bacteria va a producir ureasa, que es una enzima que degrada la urea y produce amonio y dióxido de carbono. Este amonio forma una nube alcalina que le permite neutralizar el ácido. Y cuando esta ureasa se produce en exceso, pues su actividad es tóxica para la mucosa y es capaz de activar a los fagocitos y de inducir la liberación de varios mediadores de la inflamación, como son la interleucina 1, 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además, esta bacteria pues atraviesa la capa de moco gracias a su gran movilidad dada por sus flagelos y a su forma helicoidal. Así tanto la ureasa como los flagelos son esenciales para que se logre la colonización. Y esta pues también tiene la capacidad de degradar el moco y de obtener nutrientes gracias a las enzimas como son las mucinasas, las proteasas o las fosfolipasas, ¿no? Tenemos también que esta bacteria logra colonizar lo que es su sitio protegido de la acidez por la capa de moco y es rica en nutrientes porque está pues cerca, ¿no? de las células gástricas. Ok, se va a adherir al epitelio mediante el uso de adhesinas, uniéndose a los antígenos del grupo sanguíneo del antígeno del sistema Lewis, y esta unión va a inducir una respuesta inmune en lo específica, produciendo anticuerpos contra las células parietales. Se menciona que esta puede ser igual una causa probable de que surja algún adenocarcinoma gástrico. Aquí tengo pues, las principales, ¿no? proteínas de la membrana externa, que son la BAB-A, SAB-A, OIP-A y ALP-A-B. Y estas son, por lo general, solo van a tener la función de adhesina, ¿no? Pero hay otras que pueden inducir la producción de citocinas proinflamatorias. Okay, una característica también de esta bacteria es que en el momento de la infección hay una activación de la isla de patogenicidad, que en este caso es la CAG-PAI, que esta isla de patogenicidad es un locus que codifica para síntesis, exportación y actividad proteica que causa daño tisular. Las principales proteínas que van a estar codificadas por este locus son la CAGA, que es la principal, que es una oncoproteína y es el principal factor de virulencia de la Helicobacter pylori. Tenemos también aquí el BAC-A, que es el segundo factor de virulencia, de los más importantes, que induce la formación de vacuolas dentro de la célula. Esta ICA, que es factor de virulencia inducido por contacto con el epitelio y se asocia también a la úlcera péptica. Y tenemos DUP-A, que es el factor de virulencia que promueve la formación de la úlcera duodenal. Esta BAC-A también va a interferir con la presentación antigénica y va a promover la apoptosis de las células epiteliales. Y nos mencionaba que estas cepas que son IPA positivas inducen liberación de interleucina 8 y esta pues es un potente mediador de la inflamación que pues al atraer células inflamatorias también induce la liberación de gastrina de las células G y contribuye pues a la hipergastrinemia y a la hipersecreción de ácido en algunos pacientes. Ok, pues como había mencionado, pues expresa en sus lipopolisacáridos los antígenos Lewis X y Lewis Y, y lo que le permite evadir la respuesta inmune por el mimetismo molecular. Y también tenemos que el lipopolisacárido también puede estimular la liberación de histamina, lo que incrementa la acidez. Y además este lipopolisacárido tiene la ventaja de que posee una baja capacidad de activar a los receptores de tipo TOL. Por lo tanto, pues también activa ser fagocitados por los macrófagos. En la infección también disminuye la producción de somatostatina, pues que como sabemos la somatostatina pues va a regular la secreción, ¿no? del ácido gástrico, inhibiendo a las células G. Entonces, al no haber esta inhibición, pues hay un mayor incremento en la producción de gastrina y por lo tanto una mayor acidez, ¿no?
Este exceso de ácido pues va a llegar al duodeno y va a neutralizar las sales biliares y como había mencionado, normalmente pues esta bacteria no puede crecer cuando hay sales biliares presentes. Entonces, al haber un exceso de ácido y neutralizar las sales biliares, pues la bacteria va a poder colonizar el duodeno, además de que va a inducir esta metaplasia, y la inflamación del duodeno sumada al exceso de acidez favorecen el desarrollo de úlceras. Tenemos también que la metaplasia favorece la displasia y esta a su vez sumada a la disminución del ácido ascórbico pues favorece el desarrollo de cáncer gástrico. Aunque también mencionaba el libro que en ocasiones puede ser que se dé atrofia y la misma atrofia es la que en ocasiones puede favorecer el desarrollo del cáncer gástrico. Aquí en la epidemiología, pues tenemos que esta infección, no se sabe exactamente el mecanismo por el cual se adquiere, ¿no? Pero se menciona que prevalece en la infancia y las evidencias sugieren que las vías pueden ser la fecal oral, oral-oral o gastro-oral. Y en la población mexicana el mayor factor de riesgo es la edad, seguido de bajo nivel de educación, bajo nivel socioeconómico y el hacinamiento. También tenemos que esta bacteria coloniza más de la mitad de la población mundial, siendo más común en países en vías de desarrollo, en donde hasta el 70 o 90% se encuentra colonizada antes de los 10 años. En comparación con otros países, países ya desarrollados, en donde la prevalencia pues, en adultos es menor al 40%. Y esta colonización va a persistir durante toda la vida, a menos que pues, se reciba el tratamiento adecuado. Bueno, estas son algunas de las enfermedades que están asociadas a la infección por Helicobacter pylori, entre el que tenemos el adenocarcinoma gástrico, la úlcera duodenal, el linfoma de células B y el reflujo y la esofagitis. Tenemos que, pues normalmente sabemos que pues no hay tejido linfoide en el estómago, ¿no? Pero al parecer, cuando hay una infección por Helicobacter pylori comienza a aparecer de alguna manera este tejido linfático y puede llegar a convertirse en un linfoma. Tenemos también que esta infección por Helicobacter pues es el principal factor de riesgo para padecer cáncer gástrico, y entre los mecanismos que se proponen pues está los cambios en la expresión genética, la pérdida de la polaridad y elongación de las células epiteliales, disminución de los desmosomas y la hipocloridria. También tenemos que solo entre el 10 y el 15% de los colonizados termina por mostrar enfermedades asociadas como úlcera péptica, adenocarcinoma o el linfoma gástrico. Y pues es por esto que es muy complicado diagnosticar la presencia de esta bacteria. Sin embargo, pues cuando se manifiesta puede tener los síntomas del dolor periumbilical o en el epigastrio, la dispepsia, náuseas, pérdida del apetito, inflamación y la pérdida de peso involuntaria. Además tenemos que la Helicobacter también pues, puede colonizar el tejido metaplásico e inducir la inflamación pues, tanto en el estómago como en el duodeno. Ok, tenemos que, para el diagnóstico, los métodos para identificar la infección por el Helicobacter pylori se pueden dividir en dos grupos, los que son los invasivos y los no invasivos. Entre lo que tenemos los invasivos, tenemos el método de la urea en material de biopsia, el análisis histopatológico y el cultivo. Y entre los no invasivos tenemos las pruebas serológicas, la prueba de urea marcada por carbono 13 o carbono 14 y la prueba de antígeno en heces. Estos van a tener pues, todos van a tener pues sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que son las invasivas, tenemos que en la histológica, pues la sensibilidad y la especificidad van a ser generalmente mayor al 90%, ¿no? Pero desgraciadamente esto va a depender de la experiencia del patólogo. La tinción más utilizada en este caso sería la hematoxicilina y eosina, pero nos mencionaba que se recomienda la tinción de Giemsa o la de Wartin-Starry. Esta pues realmente yo no conocía esta tinción, así que la busqué y es esta que puse aquí en esta imagen, ¿no? En este color. Arriba y a la derecha. Sí, entonces. Una tinción con plata, la de Wartin-Starry. Sí, y entonces en esta pues se puede ver claramente la infección, ¿no? Se ven aquí.
toda la colonia. Entonces, pues también como ventaja esta pues tiene que ofrece información adicional sobre el tejido en cuanto pues si está inflamado o hay presencia de atrofia, metaplasia o displasia. Y pues como había mencionado, pues la mayor desventaja es el hecho de que todo depende de la habilidad del endoscopista. Con el cultivo tenemos que para obtener un mejor resultado se debe inocular la biopsia en menos de 2 horas en el medio de cultivo y se siembra en medios de gelosa sangre con o sin antibiótico. Ahora estas placas se observan para crecimiento de colonias características por hasta 10 días antes de descartarse. Y esta prueba es pues 100% específica, pero su sensibilidad va a variar dependiendo también de la experiencia del laboratorio. Esta tiene como principal desventaja el hecho de que el cultivo pues, es una prueba relativamente cara y que toma mucho tiempo y por lo general solo se utiliza para conocer la sensibilidad de las cepas a antibióticos. Y en otro libro había leído también el hecho de que muchas veces pues también pues, se puede confundir a la bacteria, ya que en ocasiones en el cultivo pues puede tomar una forma cocoide. Pues tenemos la prueba rápida de la ureasa, que en esta pues, la biopsia se coloca en un medio con urea y un indicador de pH, y si la bacteria esté presente, pues la urea se parte en amonio y en dióxido de carbono, y el amonio sube el pH y lo que hace que el indicador cambie de color. La sensibilidad y la especificidad de esta prueba pues está entre el 90 y el 95%. Aquí como desventaja tenemos que pues la prueba va a depender de la concentración de la bacteria en la biopsia, y pues a una mayor concentración la reacción va a ser más rápida. Y pues mencionaba el libro que esta es la prueba recomendada, ¿no? Que es la de elección inicial en caso de ser, y en caso de ser positiva, pues ya no es necesario hacer otras pruebas. Fíjate, Aarón, si me dejas, que aquí nos acaba de señalar una batería de pruebas que todas parten del estudio endoscópico. O sea, el estándar de oro es, si podemos decir, una suma de cosas, ¿no? El estudio endoscópico nos permite a vista de ojo, bueno, no puede ser vista que no sea de ojo, ¿verdad? Pero nos permite visualizar si hay o no inflamación. Ese es el primer punto en el diagnóstico. Recordar que tú nos dijiste que la bacteria está ampliamente distribuida en la población y la presencia de bacterias pues no es igual a inflamación. O sea, más de la mitad de la población tiene la bacteria en su estómago, pero no más de la mitad de la población tiene gastritis, porque también nos dijiste que algunas de esas bacterias, las que producen daño, tienen un islote de patogenicidad que les confiere esa propiedad, ¿sí? Entonces, sí, el tener la bacteria no es igual a inflamación, pero sí cuando hay inflamación, pues es casi igual a que te puede llevar a cualquiera de los cuadros clínicos que nos pusiste en el diagrama de flujo que estaba anteriormente. Entonces, el estudio invasivo que parte de la endoscopía, pues es fundamental para el diagnóstico, pero pues que implica cierta tecnología, cierta pericia, y además implica un riesgo y no siempre se hace, y si se hace no es de primera intención, pero si se hace, como bien nos lo dijiste, está toda esta batería de pruebas, ¿sí? Que son las que podríamos usar para confirmar el diagnóstico. Primero, la observación directa del estado de la mucosa del tubo digestivo, o sea, del esófago y del estómago. Luego es la prueba rápida de la ureasa que nos da resultados, pues en cuestión de minutos. Y luego, pues la confirmación con el cultivo y con los estudios histológicos. Pero no siempre vamos a hacer eso y no necesariamente lo tenemos que hacer, y hay indicaciones de cuándo sí hacerlo, ¿no? Generalmente lo que hacemos son pruebas no invasivas, la prueba del aliento, la prueba del antígeno en materia fecal y la prueba de tratamiento, que también es algo con que hacemos con cierta frecuencia. O sea, el tratamiento funciona como una prueba diagnóstica, ¿no? Pero sí que hay indicaciones de dar el salto y llegar a esta batería para confirmar la enfermedad. Sigue, Laro. Sí. De hecho, estas son las que iba a mencionar en este momento.
Después tenemos pues las no invasivas, donde pues la de preferencia es esta, ¿no? La de prueba del aliento de la urea. Y en esta pues el paciente ingiere una urea marcada, ya sea con carbono 13 o con carbono 14, y se colectan 2 muestras de aliento, una en el momento y otra a los 30 minutos. Como ya había mencionado anteriormente, pues la ureasa lo que va a hacer es dividir lo que es la urea en amonio y en dióxido de carbono, y este dióxido de carbono se va a absorber, pasa a la circulación y posteriormente pues va a ser exhalado en el aliento. Esta va a tener una sensibilidad y una especificidad pues mayores al 95%, y este es el método pues más recomendado para verificar la erradicación también después del tratamiento. Y mencionaba que debe realizarse también de 4 a 6 semanas después de finalizado este tratamiento. Como pues lo negativo de esta prueba pues puede ser el hecho de que puede dar resultados en falsos negativos, y en la última semana pues el paciente tomó inhibidores de la bomba de protones, bismuto o antibióticos, y también el hecho de que pues la prueba con el carbono 14 sí es más económica, pero pues es radioactiva, ¿no? Entonces, por lo general se va a recomendar que se haga con la de carbono 13, que esa pues no es radioactiva y no tiene limitaciones para usarse en niños o incluso en mujeres embarazadas. Luego tenemos la de serología, donde pues se detectan anticuerpos contra el Helicobacter pylori, y generalmente pues se utiliza este ensayo, el ELISA, y pues tiene un buen valor de sensibilidad y especificidad, que está entre el 85 y el 95%, y pues también, pero dependiendo del antígeno que se usa y pues también de la edad del paciente. Esta pues tiene como desventaja el hecho de que funciona mejor en adultos, ya que pues como en niños no está pues totalmente pues desarrollado lo que es el sistema inmune, pues puede ser que no sea suficiente para dar un resultado positivo. Luego tenemos aquí la prueba del antígeno en heces, que esta pues tiene una sensibilidad y una especificidad del método que es mayor al 90%, ¿no? Pero pues desgraciadamente solo es posible aislar la bacteria en determinadas ocasiones. Y pues también el hecho de que pues no muchas personas aceptan hacerse esta prueba. Y esta pues estaba ahí también, ¿no? O sea, no la había yo escuchado, pero mencionaba esta que era la prueba del hilo, donde se utiliza una cápsula entérica que tiene enrollado un hilo de nylon y está cubierta de una superficie que es absorbente. Pues el paciente va a ingerir en la cápsula y se va a fijar un extremo en las mejillas, y se traga la cápsula, y después de permanecer en reposo pues se recupera el hilo y se exprime lo que se haya absorbido para inocularse en algún medio de crecimiento. A ver, detente ahí tantito, para que yo les converse algo de la prueba del hilo. Esa prueba del hilo es como para ir a pescar, ¿eh? Es como que ir al muelle y tirar el cordel. Lo vamos a ver en otras enfermedades, cuando veamos Giardia lamblia y uncinaria. Vamos a volver a ver esta prueba del hilo, que creo que ahí le ponen otro nombre, la prueba de la cápsula de Bill, pero es exactamente lo mismo, es ir a pescar. Y lo que estamos tratando de aquí es de recuperar el material que estaba en la parte alta del tubo digestivo. Cuando veamos giardiasis, vamos a ver que esa capsulita, le podemos dejar más largo el hilo para que progrese y vaya a duodeno, y de ahí obtener líquido duodenal y estudiar lo que hay en el líquido duodenal. Entonces es una técnica muy socorrida, y con lo que el material que obtengamos, pues podremos cultivarlo, podemos hacer una observación en fresco, aunque ahí difícilmente podamos ver a las bacterias. Sí veremos los parásitos, vamos a ver que para eso sí sirve, ¿sí? Y quizá, tal vez, si tiene mucha infección, también se le puede hacer una prueba rápida de ureas a esa capsulita. Es muy probable que se pueda hacer, ¿no? En ningún lado dice que se haga, pero la lógica dice que también se puede hacer. Entonces, considérenlo, ténganlo en cuenta, porque la vamos a ver en otras patologías. Síguele, Aaron. Sí. Bueno, aquí este tratamiento, este tratamiento es el que menciona el libro.
nada más aquí sí hay que tener en cuenta, pues como usted bien había mencionado, doctor, o sea, no por el hecho de que detectemos que esté la presencia de esta bacteria, pues vamos a recibir algún tratamiento, ¿no? O sea, realmente es únicamente si tenemos algún síntoma, ¿no? Entonces, como recomendación es el hecho de que a las personas que se van a tratar van a ser únicamente las personas sintomáticas o o que se hayan sido asintomáticas positivas por serología o prueba del aliento, en los pacientes sintomáticos que tengan úlcera duodenal demostrada, en los pacientes con úlcera gástrica inicial o recurrente, o en los que se haya complicado con alguna hemorragia, o en enfermos con linfoma gástrico de tipo linfoide asociado al mal, ¿no? Pero también con una vigilancia oncológica estricta. Aquí tenemos que entre los medicamentos que se recomiendan están el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, la claritromicina, amoxicilina, el metronidazol, la tetraciclina y la levofloxacina. Aunque pues esta levofloxacina no está así como que del todo indicada, o sea, por el hecho de que, bueno, aquí está el tratamiento que se recomienda en las guías de práctica clínica, que es donde menciona que el mejor tratamiento pues es el triple esquema, ¿no? O sea, el primero que es la combinación de claritromicina con amoxicilina y además de un inhibidor de la bomba de protones. Después, si es como que muy persistente, pues ya se cambia a un esquema cuádruple, en el donde pues aquí tenemos el tinidazol, tetraciclina, el bismuto y inhibidor de la bomba de protones. Y como tratamiento de tercera elección, tenemos lo que es la citromicina, de 500 miligramos al día por 3 días seguidos, seguidos de inhibidor de la bomba de protones a dosis doble con furazolidona, 200 miligramos 3 veces al día durante 10 días. Y aquí pues es donde menciona esta parte que dice que cuando las alternativas de tratamiento han fallado, es recomendable que la elección de una tercera línea de tratamiento llamada de rescate se fundamente en el cultivo y sensibilidad de la bacteria. Y dice, existen publicaciones que proponen el uso de quinolonas como parte del manejo de rescate, pero pues como tal, o sea, no estaba en uno de los esquemas de tratamiento, pero sí mencionaban que podría ser útil si llegasen a fallar estos esquemas. Ahora, también está el hecho de que no se recomienda el tratamiento en pacientes que hayan tenido un tratamiento prolongado con algún inhibidor de la bomba de protones, que tengan síntomas positivos a Helicobacter pylori con antecedentes familiares de cáncer gástrico. Realmente no entendí ni encontré información del por qué, una justificación. La verdad es que ahí sí, no sé por qué. Y tampoco se recomienda en pacientes con sintomatología de enfermedad ácido-péptica en ausencia de lesiones. A ver, no me quedó claro que no tienes claro. El hecho de que no se recomienda el tratamiento en pacientes con síntomas positivos de Helicobacter pylori con antecedentes familiares de cáncer gástrico. No, eso no se recomienda el tratamiento. No. Bueno, eso dice Yo creo que es al el revés. libro. Sí, de hecho yo eso también pensé, pero está en la parte donde está contraindicado. No, a ver. Luego lo leí en otro libro y también decía eso, entonces. No, sí, pero hay que aclarar. Mire, la medicina dice que si tienes una bacteria pero no tienes datos de enfermedad, pues no estás enfermo, ¿verdad? Tienes la bacteria pero no tienes datos clínicos, no tienes inflamación. Y por lo tanto no existe ninguna razón para dar tratamiento. Hay excepciones. ¿Sí? Está bien demostrado que la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo para tener cáncer gástrico. Entonces, aquí nos están dando una excepción para el tratamiento. Si tú tienes un paciente con antecedentes familiares de cáncer gástrico y demuestras que tiene Helicobacter pylori, ahí le tienes que dar tratamiento aunque no tenga cuadro clínico ni esté inflamado, porque le estás quitando un factor adicional que pudiera contribuir a aumentar la posibilidad de que tenga cáncer gástrico. Entonces, lo que dice aquí la guía está mal, está al revés, ¿no?
¿Sí? Si el paciente tiene Helicobacter pylori en su estómago y no está enfermo, pero tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico, dale tratamiento de erradicación. Es lo que se debe hacer. ¿Sí está claro? Sí, pero bueno, esa es que era mi duda, esa, que tanto en la guía como en los libros mencionaba ese hecho de que los antecedentes de cáncer gástrico, o sea, no se debería tratar incluso siendo sintomático, entonces no entiendo, entonces ¿qué tratamiento se le daría? O sea, si es Es al sintomático, revés, no se le sí puede. se tienen que tratar. Es al revés, sí se tienen que tratar. ¿Sí? A ver, explícame qué entendiste para que yo sepa. Sí, bueno, se lo voy a leer así, tal cual, ¿no? Como ¿De está en dónde el... lo estás leyendo? A ver. Esto lo saqué del Kumate, pero también lo vi en la guía de práctica clínica. Lo que pasa es que no hay una guía de práctica clínica tal cual para el Helicobacter pylori, sino que está como que en una parte Sí de hay, ciertas infecciones de tracto externo. sí hay una guía de práctica clínica. Ahorita le vamos a echar un ojito, ¿sí? Se las voy a poner. Pero bueno, en realidad todo lo que nos has dicho está correcto. Solo aquí queda el punto de duda y a ver, lee textualmente lo que dice por allá. Sí, dice, no se recomienda tratamiento. Hay 4 puntos. Uno es, para el que nos interesa, es este que dice, no se recomienda a personas sintomáticas positivas por Helicobacter pylori por serología o por prueba de aliento, con familiares positivos para Helicobacter pylori o con antecedentes familiares de cáncer gástrico. Guay, es un trabalenguas ese. Sí, entonces yo lo que entiendo, bueno, entonces si no se recomienda y está sintomático, entonces ¿qué hago, no? O sea, No, eso no está bien, eso no puede estar bien, no va contra la lógica médica. Cualquier paciente que esté sintomático, cuya enfermedad sea atribuible al Helicobacter pylori, hay que darle tratamiento. Sin duda, ahí no hay vuelta de hoja. 2, cualquier paciente que esté asintomático y que tenga Helicobacter pylori, pues no necesariamente debe recibir tratamiento. Generalmente no se le da, porque si no le estaríamos dando tratamiento al 50% de la población. Pero si esta persona tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico, lo hace de alto riesgo. Entonces ahí sí habría que erradicarlo. Ese sería el concepto correcto. sí, de hecho sí, por eso me confunde. Síguele. Y bueno, les voy a poner una guía. Les vamos a revisar 2 que 3 pedacitos de la guía. Pero lo que nos has dicho es correcto, pero sí hay una guía y se les voy a poner. ¿Sí? Síguele. Como pronóstico y prevención, pues tenemos el hecho de que la eliminación de la infección con el tratamiento antimicrobiano pues resulta en cura de la úlcera y de la prevención de recaídas. Esto pues en el 95% de los casos, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos de maltomas hay remisión después de la erradicación y la resolución completa de la lesión entre 6 y 12 meses. Y desgraciadamente pues ya en el adenocarcinoma pues ya no puede ser curado eliminando la infección, ¿no? Ahí ya es un tratamiento oncológico. Y bueno, como no se conoce de todo la manera en la que se transmite, pues tenemos lo que son las recomendaciones, ¿no? Dependiendo de lo que dependiendo, ¿no? de cómo se supone que se transmite, pues se recomienda lavarse las manos después de usar el baño, antes de comer alimentos preparados adecuadamente y beber agua de fuentes limpias y seguras. Y pues creo que ya sería todo eso. Está bien, muy bien, Aaron. Excelente presentación. A ver, vamos a revisar, tenemos tiempo y antes de revisar algunas cosas, Aaron, ¿esta enfermedad es nueva o es vieja? Es que no es bueno, como tal el nombre es relativamente nuevo, sino lo que pasa es que la confundían anteriormente con Campylobacter. De hecho, hasta hace Desde que la poco. conocemos, seguramente la enfermedad es tan vieja como la humanidad. Sí, de hecho, sí, por el hecho de que ha evolucionado para vivir en un medio inhóspito como es el estómago, ¿no? En un ambiente de acidez, pues se menciona que ha evolucionado junto con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a pedirle a Mari Carmen,
Una voz bonita. Sí, doctor. La de Mari Carmen. Vamos a leer esto, Mari Carmen. ¿Desde introducción o cómo lo descubrió? Sí, desde aquí, desde introducción. Vamos a leer. Ok. En noviembre de 2005, Robin Warren y Barry Marshall recibieron el Nobel de Medicina y Fisiología. Los miembros del comité resumían su aportación a la ciencia con estas palabras: extraordinario e inesperado descubrimiento de que la inflamación del estómago, gastritis, así como la úlcera del estómago y duodeno, enfermedad ulcerosa péptica, son el resultado de una infección del estómago causada por la bacteria Helicobacter pylori. Fíjense ustedes, noviembre de 2005. Para la humanidad eso es poco tiempo. Esto es una enfermedad que la conocemos relativamente desde hace poco. En ese tiempo recibieron ellos el premio Nobel, pero sus trabajos vienen de mucho más atrás. Sigamos leyendo esto, Mari Carmen, por favor. ¿Cómo lo descubrieron? Los dos investigadores premiados, aunque independientes, complementaron sus trabajos de investigación. Warren observó la bacteria por primera vez el 11 de junio de 1979, día de su 42 cumpleaños. Comenta su hallazgo de esta forma: trabajaba en mi tarea diaria de examinar las preparaciones para el estudio microscópico de las biopsias gástricas. En una preparación de mucosa gástrica con gastritis crónica activa, observé una línea azul en la superficie del epitelio gástrico. Con mayor aumento, pude distinguir numerosos pequeños bacilos que componían dicha línea azul, firmemente adheridos a la superficie del epitelio. Con el objetivo de inmersión, confirmé mi sospecha. A ver, Mari Carmen, pregunta lógica. ¿Qué especialidad tenía este doctor Warren? Patólogo. Claro, ¿verdad? ¿Qué estaba estudiando? Biopsias gástricas. Pacientes con gastritis. Patólogo, ¿no? Porque si nosotros nos mandan una biopsia, pues no vamos a saber qué hacer. Entonces, y además, ¿cómo se llama la tinción para el diagnóstico, Aaron? Esa tinción que encontraste por allá. Sí, era de Wartin, ¿cómo? Era Wartin Starry, creo, ¿no? Wartin Starry, así es. Bien, sigamos entonces, Mari Carmen, aquí. Durante los 18 meses siguientes, Warren estudió y recogió más casos, en los que la bacteria acompañaba siempre a las lesiones histológicas de gastritis. Como patólogo, tenía claro que las bacterias presentes en cualquier tejido inflamado debían considerarse agentes causales. Sin embargo, debía luchar contra el dogma de que las bacterias no crecían en el medio ácido del estómago. Nadie creía en él, excepto su esposa Wynne, médico psiquiatra, quien le animaba con entusiasmo. Lo reconocía Warren en una entrevista con estas palabras: admiro a mi esposa y le agradezco su ayuda moral porque, siendo madre de 5 hijos y teniendo toda la razón para estar disgustada, su marido había gastado su tiempo y su dinero buscando inexistentes bacterias. No obstante, le escuchaba y estimulaba cuando regresaba a casa, a veces de madrugada. Ahora, cuando piensa en aquellos días, cree que su esposa disponía de todos los argumentos para haberle obligado a consultar, como enfermo, a sus compañeros psiquiatras. Fíjense ustedes qué importante, porque aquí se rompe el paradigma de lo que nosotros aprendimos. Yo lo aprendí en medicina, ¿no? Que el jugo gástrico era tan ácido que impedía el crecimiento de todo, ¿sí? Y por lo tanto el estómago era estéril y era nuestra primera barrera de defensas, ¿sí? De todo lo que pudiera llegar al tubo digestivo. Bueno, pues también nosotros sabemos que si nosotros nos defendemos de una manera, pues los agentes que nos causan la enfermedad se defienden de otra. Ahora ya sabemos cómo ese microambiente que se crea el Helicobacter pylori, modificando, cubriéndose y modificando el pH y cubriéndose de una capa de humo, entre comillas, le permite resistir al ambiente adverso de la mucosa del tubo digestivo, ¿no? Entonces esto rompe con ese paradigma que creíamos antes, ¿no? Aquí, Mari Carmen, por favor.
Warren prosigue la búsqueda de bacterias en todas las preparaciones histológicas de mucosa gástrica y comprueba que efectivamente estaban presentes en las formas activas de gastritis crónica. En muchos casos aparecían en focos pequeños. Para asegurarse aún más, muestra las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico a los expertos en esta técnica de imagen, quienes las confirman como bacterias al ser similares a las observadas y publicadas previamente, en 1979, por Fungi-Coles. Para descartar la posibilidad de que las bacterias observadas fueran comensales, no patógenos, examinó 20 casos en los que la histología gástrica era normal, sin células inflamatorias y sin bacterias. Miren, también el mundo está lleno de locos, y los locos también le han hecho su aporte a la medicina. Aquí, Mari Carmen. Hasta 1981, Warren había investigado en solitario. Este año le visita Barry Marshall, de 31 años, que seguía el programa de especialización clínica del Real Colegio de Médicos de Australia. Para cumplirlo, debía realizar un trabajo de investigación. Inicialmente rechazaba el tema sugerido por su jefe por considerarlo irrelevante, quien le replica: si quieres algo interesante, posiblemente lo encuentres en el Departamento de Anatomía Patológica. Visita al chalado de Warren, que está intentando convertir la gastritis en una enfermedad infecciosa. Segunda pregunta para usted, Mari Carmen. Ya nos dijo que Warren era un patólogo. ¿Dónde vivía Warren? Pues, no sé, en Australia también. Australia. Esa es una historia australiana. Déjenme decirles que yo la aprendí porque el doctor Cedillo, Roberto Cedillo, ¿sí?, que para desgracia de ustedes, pues no les da clase él, pero doy yo, ¿sí?, vivió en Australia. Y a él le gusta esta historia porque creo que tuvo relación de alguna manera con estos, ¿no? Con estas gentes, o estuvo íntimamente ahí, en el sitio o en los sitios donde corrió esta historia. Y a él le gusta contarla. Y en su gusto de contarla, pues la aprendí a contar yo. Y hoy se las estoy contando yo a ustedes, ¿no? Pero él es muy amante de esta historia, le gusta contar a la vida cuando la cuenta, ¿no? En cambio, yo la tengo que leer, yo no me acuerdo. Bueno, la leen ustedes para que no se les olvide, ¿no? Sígale, Mari Carmen. ¿Qué hizo este señor que lo mandaron con el chiflado de Warren? ¿Qué hizo Barry? Aunque en la primera entrevista, aunque no muy convencido, aceptó el compromiso de tomar biopsias a 20 pacientes en los que la endoscopía de la mucosa gástrica resultara totalmente normal. Con satisfacción, comprobó que la bacteria no aparecía en la mucosa gástrica no inflamada. A partir de esta observación, su entusiasmo creció hasta apasionarse por el proyecto, al que dedicó toda su inteligencia, su voluntad, tiempo laboral y de ocio. Sí, dale. Marshall colaboró con los microbiólogos para encontrar la técnica de cultivo adecuado para favorecer el crecimiento de la nueva bacteria. Por su parecido con el Campylobacter, eligieron el medio y los tiempos de incubación utilizados para esta bacteria. Con este método fracasaron los primeros intentos. Sin embargo, la fortuna ayudó a estos investigadores tenaces. A la vuelta de vacaciones, un técnico de laboratorio advierte que la placa de cultivo de la biopsia 35 no había sido retirada de la estufa. Al observar con atención la placa, comprueba la existencia de minúsculas colonias transparentes. Identifica las bacterias, que son similares a las observadas en las preparaciones histológicas. Fíjense cómo ustedes, nuestra medicina está llena de olvidos y de accidentes, ¿no? Se les olvidó desechar algo que desechaban con cierta regularidad. Y ese olvido propició que creciera la bacteria y la curiosidad de la persona que dijo, aquí hay algo, vamos a ver qué es, lo llevó pues como a Colón al descubrimiento de algo que ahí estaba, ¿no? Y que no habían podido ver. Me voy a brincar un poquito para acá para que leamos un pedacito de esto. A ver, Mari Carmen.
En enero de 1984, Marshall acuerda con Stuart Goodwin, microbiólogo que trabajaba en el Departamento de Microbiología Experimental, inocular cultivos puros de Campylobacter en el cerdo, considerado el animal más idóneo. Los experimentos fracasaron. Marshall no se desanimó. Decidido a autoinocularse la bacteria, informa a su jefe Ian Hislop y a su amigo patólogo David McGeechy que intentan disuadirle, exponiéndole diversos argumentos de índole científica y ética. Desoye el consejo y mantiene firme su decisión. Su conducta no fue de irresponsable ni de héroe. Como él mismo ha afirmado en repetidas ocasiones, se exponía a contraer la infección, pero había comprobado que tenía cura. Fíjense nada más que chiflado, ¿no? Sí. A ver, entonces, aquí ya estamos sobre el tiempo. Durante los 6 primeros días, Marshall no experimentó síntoma alguno. Al 7º día le despertaron intensas náuseas y vómitos. Continuaron durante 3 días más. El material de los vómitos tenía un color claro y carecía de sabor ácido. En el 10º día acude a repetir la segunda endoscopía, que realizan al final de la sesión debido al gran número de pacientes citados. A pesar de que sentía apatía y debilidad física, no esperó inactivo, pues durante la mañana realizó el trabajo de prescribir tratamiento a los pacientes infectados. La segunda endoscopía resultó mucho más molesta que la primera. La biopsia demostró gastritis y en el cultivo creció Campylobacter. Este día informó a su mujer de la autoinoculación del cultivo de la bacteria. Ella le miró enojada y le mostró a sus 4 hijos. Marshall hizo las paces al recordarle, con su sentido del humor habitual, que la mayor parte de la comunidad científica aseguraba que la bacteria inoculada no era patógena. Inició una cura de sales de bismuto y metronidazol, que mantuvo 14 días, con lo que las molestias desaparecieron. En la tercera endoscopía realizada, pasado un mes de finalizado el tratamiento, la histología había recuperado la normalidad y las bacterias se habían desaparecido. Muy bien, vean ustedes, ahí se los voy a poner esto allá. Recuerdan que cuando vimos algo de la historia de la medicina en un video que les puse, ahí estaban los postulados de Koch, de Roberto. Sí, doctor. Bueno, pues aquí está un ejemplo de cómo esos postulados apoyaron a la confirmación de una enfermedad, aunque esos postulados a ciencia cierta pues ya no se cumplen en todos los casos, ¿no? Ahora ya sabemos que hay excepciones, pero este es un buen ejemplo de la historia de la medicina reciente, de cómo la aplicación de estos postulados permitió llegar a lo que hoy conocemos como la enfermedad acidopéptica por el Helicobacter pylori. Bien, estamos sobre el tiempo. Sí, nada más quiero mostrarles, aquí hay una guía de práctica clínica, que es lo que ya nos dijo Aarón, con algunas cosas puntuales, no la tienen que leer toda. Y estos cuadritos son muy importantes porque aquí van dando las pautas de las cosas. No tienen que leerlo todo, pero el que le guste, pues puede leer. Disculpe, doctor, es de aquí de México. Fíjense que no es de México. De hecho, eso también le iba a comentar, que se me pasó mencionarlo. Es el hecho de que los esquemas mencionaban los libros que dependen de cada país. No sé por qué. Fíjate que, a ver, aquí está la revista. Me suena como de México, pero no te lo puedo asegurar. ¿Sí? Pero es muy importante que le echen una mirada. Pero los esquemas básicamente son los muy parecidos, de 3 o 4. Nada más se los pongo allá para que lo vean entre líneas, lo que nos dijiste, Aaron, lo que se hace. ¿Sí? Aquí nada más hay más alternativas. ¿Sí? Se los voy a poner ahí en el Teams, en una carpeta que diga H-Pylori. ¿Sale? Bien, entonces para mañana, jóvenes, empezamos con los 2 temas de diarrea. ¿Sí? Síndrome diarreico y síndrome disentérico.